pues buenas tardes. Estamos ahora aquí con Diego Tatián para hacer una pequeña entrevista respecto a su trabajo, respecto al último libro que se presentó. Y bueno, nosotros somos parte del seminario Espinosa MX. Yo soy Antonio, mi compañera es Joana y vamos a platicar un poco con Diego, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que queríamos preguntarte es ¿cómo es que tú llegas a Espinosa? ¿En qué momento de tu formación personal o académica te encuentras con él y qué es lo que llama tu atención de su filosofía? Bueno, antes que nada, Antonio, Joana, muchas gracias, y a todos los compañeros del seminario MX por esta invitación a platicar un poquito sobre algunas cosas comunes como el pensamiento de Spinoza, ¿no? Mira, fue una cosa muy casual la primera vez que yo escuché con cierta tonalidad el nombre de Spinoza, caminando por Buenos Aires con José Ricó, que es uno de quien considero mis maestros, que acaba de volver del exilio de México, precisamente, y me dijo algo raro. Me dijo, yo estaba en primer año de filosofía, él me dijo, si yo tuviera que empezar a estudiar filosofía de nuevo, no estudiaría un filósofo único, pero que sea del canon de la filosofía. No me metería en Marx, ni en Heidegger, ni en Nietzsche, es decir, lo que hace generalmente la gente. Estudiaría la lengua de ese autor y trataría de comprenderlo de entrada. Y él me dijo, si yo tuviera que empezar a no estudiar filosofía, estudiaría Spinoza. Eso, digamos, yo lo escuché, seguimos. Por supuesto hice lo que él dijo que no había que hacer, y hice un trabajo sobre Heidegger, hice el que bueno, estuvimos hablando. Pero después que terminé ese trabajo sobre Heidegger, siempre con un interés por Spinoza, con alguna monografía durante la carrera de grado, con algo que me llamaba la atención. Y después de terminar ese doctorado sobre Heidegger, tuve la posibilidad de ir a estudiar a Italia. Y habían mandado un proyecto sobre la Escuela de Frankfurt, sobre estética y política en la Escuela de Frankfurt. Y el día que llegué, fui a la biblioteca del lugar, digamos, de la Escuela de Altos Estudios donde yo estaba inscripto, y acababa de salir el libro de Remo Godet, Geometría del Espacio, año 96. Y fue una cosa muy rara, porque acaba de salir y decir que yo casi no sabía italiano, pero como dice un amigo, el italiano no se aprende, sino que se toma conciencia de él. Y tomé ese libro y me puse a verlo, y yo dije, uy, yo quiero trabajar sobre Spinoza. Entonces subí y pregunté si podía cambiar el proyecto, me dijeron que sí. Además Godet estaba en el comité científico. Así que hice en tiempo récord un programa sobre Spinoza, tomando por referencia la geometría de las pasiones. Y fue así que desde entonces es mi principal objeto, diría yo, de estudio académico. Serían estas dos cosas, digamos, más sistemáticamente, a partir de encontrarme con el libro de Remo Godet, y más biográficamente, lo que yo recuerdo como la primera inoculación fue un comentario hacia el pasar de Pancho Rico. Muchas gracias. Bueno, sabemos que desde muy temprano en la historia de la recepción de Spinoza, incluso por parte de sus amigos cercanos e incluso por algunos críticos, se ha hablado del carácter vital de su pensamiento, ¿no? En concreto como tomar un posicionamiento existencial en cuanto a su filosofía. Y recordamos que el viernes en la Feria del Libro hiciste una referencia a Deleuze de lo que llamaba un espinosismo analfabeto. Sí. Y sabemos que tú mismo has escrito algunas cosas al respecto y nos gustaría que ahondaras un poco en cómo es un modo de vivir espinosista. Hay algo en la filosofía de Spinoza, que es una filosofía técnicamente compleja, que es una filosofía estricta, que está inscrito, digamos, dentro de la discusión de su tiempo y de los grandes filósofos de su tiempo. Hay algo que excede, por decir así, ese lenguaje abstruso, ese lenguaje seco en el que está escrito, sobre todo la ética, ¿no? Y que es uno de los grandes misterios, una dimensión afectiva, podemos decir así, del espinosismo, sobre la que llamó la atención Gilles Deleuze, como decías. De hecho, una espinosista italiana que se llama Emilia Giancotti, olvidada, me parece, por lo menos en el espinosismo de lengua castellana, creo que no hay nada de ella traducido, o no sé, que yo conozca, pero realmente ha sido una persona fundamental.
que ha escrito, entre otras cosas, el léxico espinozano, ¿no? Que es un instrumento de trabajo muy útil. Bueno, ella también tiene en una introducción a Spinoza una especie de historia de, digamos, de personajes que son de pueblo, de personajes simples, sin ninguna instrucción, que sin embargo adoptaron el espinozismo como manera de vivir. Y otros autores también, pero si nosotros vemos en la propia contemporaneidad, también quienes se aproximan a la filosofía de Spinoza no son solo los filósofos académicos, sino también, sobre todo, artistas. Hablamos con Mariela Oliva esto, de que hay muchos colectivos de arte que hacen intervenciones artísticas inspirados de alguna manera en Spinoza, en una apropiación inmediata, de donde no pide permiso justamente a la academia para hacer uso de una filosofía que llega con las mediaciones que llega. También me parece que en la política digamos, hay grupos autonomistas y grupos de intervención social, movimientos sociales que recurren de alguna manera a la filosofía de Spinoza. Es decir, hay algo que es muy extraño si uno se lo compara con otros filósofos de la época, donde no sucede esto exactamente así. Por eso yo decía, y tantos han dicho, digamos, pero en esa introducción en la serie del libro, que hay una dimensión de amistad en Spinoza, ¿no? Que Spinoza no lo puede considerar como un amigo para compartir la vida, con quien conversar y discutir las cosas que aparecen. Y esa, yo creo que es su potencia más íntima, ¿no? Su potencia más neta, lo que lo define. Y una manera de vivir espinosista, a mí me parece que es una disponibilidad para producir encuentros, o para que se produzcan encuentros, porque no siempre, en ese sentido me gusta mucho, de alguna manera creo que sintoniza algo muy preciso el último Althusser, cuando acuña el concepto de materialismo del encuentro, ¿no? O materialismo aleatorio. Me parece que ese concepto de ocursus, de encuentro, es fundamental, y es en ese registro, en ese ámbito, que no sabemos lo que podemos, ni lo que podemos con otros, ni lo que puede llegar a suceder, y es lo que permite concebir la vida como aventura, pero respecto a la cual también tomar recaudo, porque pueden haber aventuras dichosas o aventuras desdichadas, ¿no? Ya sabemos que los encuentros pueden ser desafortunados también, pero en todo caso esa disponibilidad para producir novedad y para producir novedades con otras personas con las cuales, y cosas, y libros, e ideas con las que nos ha tocado compartir el tiempo, ¿no? Esa apertura a encuentros felices sería, me parece a mí, algo que define un modo de vida espinosista. Y por supuesto, y acá también una vez más me parece que tiene razón Deleuze, es alguien que enseña a los filósofos la no filosofía, lo que hay de filosofía en la no filosofía y en los no filósofos, ¿no? Las intensidades por fuera de la filosofía como disciplina clausurada en sí misma, que es una manera pobre de entenderla, por supuesto, esto sin renegar el importante estudio académico, que es imprescindible, además lo que hacemos todos, de reconstrucción de un pensamiento de la manera más rigurosa posible, con todo. Pero eso no deja de ser un instrumento desde mi punto de vista, ¿no? Me parece que los grandes filósofos siempre han tratado de pensar la vida y de vivirla, conducida por las ideas, y entonces ser fiel a un gran filósofo y una gran filosofía significa, por supuesto, tener una aproximación científica a su texto, a su obra, pero también, de alguna manera, ser hospitalario a un arte de vivir que me parece que está en todos ellos. No hay filósofo sin que esto esté en lo más íntimo, ¿no? Gracias. Y continuando con esta línea, más allá de un aspecto biográfico o existencial, ¿en dónde consideras tú que radica la importancia de Spinoza, su actualidad, la potencia de su pensamiento para intervenir en nuestro presente? En esta ocasión nos gustaría que
fuera más un aspecto como religioso, social y político, Sí, más sí, allá sí. del ético y epistemológico. Sí, a mí me parece que hay una gran... Creo que si uno hace una reconstrucción del espinosismo vamos a encontrar, yo diría, 4 momentos. 3 momentos. O 4. Tres primeros en Alemania, digamos, que lo podemos dividir a su vez en 3, que como sabemos es lo que se llama la querella o el debate por el panteísmo o por el espinosismo, ¿no? El panteísmo sobre el que ha trabajado mucho Jimena Sole en Argentina, que es la antesala de el gran renacimiento en el idealismo alemán. Pero en este primer momento hay una importancia de Spinoza en relación al panteísmo, justamente. Con Jacobi, Lessing, Mendelssohn, básicamente, pero podemos decir que esto se produce un poco más de un siglo después de la muerte de Spinoza, o un siglo después, y hay que una filosofía que había irrigado a Europa de manera más o menos clandestina, como cuenta Jonathan Israel en la Ilustración Radical, pero es ahí cuando adquiere carta de ciudadanía filosófica, por decir así, ¿no? Inmediatamente después, la discusión en el idealismo alemán, que todos conocemos. Para los idealistas en general, y sobre todo para Schelling y para Fichte, había 2 sistemas, uno materialista, que es el de Spinoza básicamente, ¿no? Es un sistema fundado en el no-yo, en el mundo, por decir así, respecto del cual, y es un dogmatismo, un materialismo consecuente, el más consecuente, respecto del cual el programa filosófico del idealismo es construir, en el caso de Schelling, un sistema de libertad humana, en el caso de Fichte, una filosofía idealista a partir del yo, ¿cierto? Bueno, pero de alguna manera se forja en discusión, todo el idealismo alemán en discusión con el espinosismo, y ese sería, podemos decir, el segundo gran momento que está pegadito, ¿no es cierto? E inmediatamente después, me parece que hay otro momento fundamental que se lo suele pasar por alto, que es el de los llamados jóvenes hegelianos. Ahí es fundamental, porque yo creo que, digamos, con Feuerbach, pero no solamente con Feuerbach, ¿no? Con Moses Hess, bueno, con Heine es fundamental para poner a, digamos, Spinoza y el espinosismo la religión secreta de Alemania, la religión del panteísmo, y de alguna manera es lo que media, lo que criba la relación con Hegel, porque a su vez toda la crítica a la religión, hecha por los jóvenes hegelianos, y por supuesto de manera más sistemática por Feuerbach, es de matriz Spinoza, es de matriz espinosista. Y en tanto que la derecha, la llamada derecha hegeliana, lo que dicen es, bueno, justamente acusan de espinosistas a esta juvenilia revolucionaria que ve en Hegel, acentúa en Hegel, sobre todo la dialéctica, la filosofía de la historia y los aspectos más, digamos, Hegel como un filósofo de la revolución, no de la restauración. Pero ahí está metido, digamos, una teología política espinosista que es muy importante, y sobre todo para Marx, ¿no? El joven Marx lee, tiene los cuadernos de Spinoza del año 41, pero todo el Marx periodista, el Marx que pelea por la libertad de expresión o contra la censura, contra la religión, y por la democracia, la palabra democracia. Eso le viene de una lectura del Tratado Teológico Político. Es decir, que en esos años, a principios de la década del 40, va a ser fundamental el pensamiento de Spinoza. Y sobre todo lo que tiene que ver con la crítica de la religión. Dentro de ellos mismos, Marx usa a Spinoza no solamente para criticar a Hegel, sino para criticar a los jóvenes hegelianos, diciéndoles, en definitiva, la manera en que ustedes hacen la crítica de la religión ya no tiene ningún sentido, porque el problema es práctico y el problema es social, es decir, y así comienza la introducción a la crítica de la filosofía política de Hegel. La crítica a la religión en Alemania está terminada, dice Marx, está concluida, pero porque lo que hay que ver, lo que hay que preguntarse es por qué la religión es funcional, cuáles son las condiciones materiales que hacen que la religión sea necesaria para un pueblo. Es ahí en ese texto donde habla de la religión como obvio para el pueblo. Está diciendo, sin nombrarlo, hagamos lo que hizo Spinoza, es decir, preguntémonos por las causas de la superstición, en vez de moralizar contra ella. Yo creo que ese texto, un conjunto de textos del joven Marx, están a veces mencionados de manera explícita, otras veces no tanto, están muy mediados por una lectura que había sido reciente de Spinoza.
Ahora, para llegar a la contemporaneidad y para ir a tu pregunta, que todavía no llegué, me parece que es fundamental. En realidad hay otro momento importante, me estoy acordando ahora que no quisiera dejar de mencionar, lo que es los años 20 en la Unión Soviética. Ah, no, sí, sí. Exactamente, ni bien estalla la revolución, sobre todo con un filósofo, lógicamente marxista, soviético, que se llamaba Devorín. Lo que se trata de hacer es una conjunción, ¿qué es un antecedente de Althusser? Que es donde yo quería llegar, ¿no? Se trata de hacer una conjunción de Spinoza y Marx. En los años 20, Spinoza se le llama el Marx sin barba, y donde dicen que es el único antecedente materialista de Marx. Y hay una lectura, digamos, muy importante de Spinoza. Hago un paréntesis. Una vez Félix Duque, que me enteré que anduvo por México estos días, en Chile me lo encontré y me contó una historia que yo le dije, Félix, ¿de dónde sacaste eso? Porque me dijo, yo le he leído en alguna parte, estoy seguro. Me dijo que en los años 20, precisamente Devorín, que editaba autores materialistas de la historia de la filosofía, hizo una edición de la ética de 1 millón de ejemplares. 1 millón. Y que iban por las regiones rurales más atrasadas de Rusia y cambiaban una ética por una Biblia. Un plan canje. Entonces le dije a Félix, y eso es demasiado hermoso para ser cierto. No, que yo lo he leído, me decía Félix. Bueno, no importa si este proyecto ha estado o no ha estado, pero lo cierto es que se acaba abruptamente con el periodo de bolchevización en el año 31. Stalin dice la filosofía, única filosofía marxista-leninista, no hay antecedentes de Marx, y se acaba la discusión que había entre los filósofos de la década del 20, que también fue muy rica en arte, en las vanguardias. Yo mencionaría ahí, hay un libro que se llama Spinoza en la Unión Soviética de Klein, ¿no? Sí. Otro momento como de cierta potencia de Spinoza. Hasta que llegamos a los años 60, ¿no? Y desde entonces se abre un programa de lectura de Spinoza que yo creo que llega hasta hoy. A mitad de los años 60 hay en el seminario Leer el Capital y la Revolución Teórica de Marx, es cuando aparece Spinoza muy nítidamente. Primero, digamos, tiene que ver con todo el concepto de ideología y la crítica a la ideología de Althusser. De todas maneras, ahora se están haciendo trabajo y estudios de un chico de la Universidad de Rosario, que está ahora trabajando en el IMEC, Esteban Domínguez, que muestra que de alguna manera la lectura de Spinoza por Althusser es anterior y está rastreando a fines de los años 50, en un curso de Maquiavelo del año 61, 62, en los textos sobre Montesquieu y demás, ya líneas de Spinoza, pero plenamente aparecen en el 65, podemos decir así, y en varios textos posteriores, y después el último Althusser, el Althusser del materialismo del encuentro. Bueno, ahí me parece que se abre un programa de trabajo. Estamos en el año 65. En el año 68 hay 2 libros fundamentales que se editan, que son el libro La tesis doctoral de Gilles Deleuze, Spinoza y el problema de la expresión, y un gran libro de Alexandre Materón, ¿no? Individuo y comunidad en la filosofía de Spinoza, año 68. Es decir, Spinoza es el filósofo del Mayo francés. Indudablemente está, y es, yo veo que hay un Spinoza antiburocrático que trata de un Spinoza que es activado contra el marxismo oficial del Partido Comunista Francés. En ese momento un Spinoza anarquista, por ciertos costados, podemos decir así, pero que desde entonces tiene una presencia plena en la reflexión filosófico-política, por lo menos de la filosofía llamada continental, sobre todo francesa e italiana, ¿no? Me parece que hay una línea de contenido, un programa de lectura de un Spinoza libertario, un Spinoza digamos que de alguna manera activa el poder instituyente contra las instituciones, contra el poder constituido, contra el Estado y contra la ley. Un espinozismo del deseo contra la ley, vamos a decirlo muy rápidamente. Eso ha sido un programa de lectura, como digo, muy fecundo, digamos, que ha producido mucha idea nueva en todas partes del mundo. Hasta hoy me parece que hay un marxismo italiano, digamos, un spinozismo
sí, de cuño marxista italiano muy importante. Lógicamente la figura más connotada es Antonio Negri, pero diría que también Paolo Virno, diría que también una generación más joven como Vittorio Morfino, como Stefano Vicentín, Filippo Albuchese, bueno, que ellos están pensando de manera muy creativa en esta misma línea en algún sentido. Por más que, hago ahora de nuevo un paréntesis, una vez yo estaba haciendo un prólogo para el libro de Balívar, Spinoza y la política, a la edición española. Y entonces, bueno, hice el prólogo y se lo mandé a Balívar, digo, para ver si no había metido la pata mucho, digo. Se lo mandé y me dijo, no, está precioso el prólogo, dice, pero hay una cosa que está absolutamente mal. En una nota a pie de página usted dice que Negri fue invitado por Althusser a fines de los 60 a dar un curso en la École Normale, no sé qué cosa, y dice, Althusser nunca lo vio a Negri, no tuvo nada que ver con Negri, Althusser, la filosofía no tiene nada que ver con la filosofía de Negri. Con lo que yo me di cuenta de que había una interna ahí, Negri, obviamente retiré la nota, pero que yo había leído, como dice Félix Luque, en alguna parte, que Negri había sido invitado por Althusser, lo he leído. Pero indudablemente hay un clima cultural que es muy importante. A mí me gustaría pensar, no sé cuántos momentos espinocianos vamos llegando, hasta ahora son 3, 4, 5, pero me gustaría pensar que nosotros en América Latina tenemos una tarea por delante que ha comenzado a realizarse, sobre todo gracias a una inspiración importantísima que es de Marilena Chaui, que es una obra filosófica, creo, única por su calidad y por su inspiración política también, ¿no? Es raro encontrar esto en un mismo trabajo, ¿no? En América Latina me parece que hay, en mi opinión, y es la discusión más interesante que tenemos con algunos compañeros y compañeras del coloquio, me parece que lo que se produce, lo que se ha producido y se sigue produciendo políticamente en América Latina nos invita a construir un programa de lectura alternativo a ese en el cual hemos sido todos formados. No por una lógica de superación, sino simplemente para ver de qué manera podemos pensar con Spinoza, no solamente pensar a Spinoza, sino pensar con Spinoza lo que está sucediendo en América Latina, porque lo filosófico en América Latina es la política, en mi opinión. Y ahí hacerlo, por supuesto, con una biblioteca de pensadores propios, no sé, de tradiciones hay muchos, Marilena es una, pero no sé, se me ocurre Bolívar Echeverría, Sánchez Vázquez, José Ricó, García Linera, bueno, hay Rivera Kusikanski, hay mucha gente que de alguna manera nutre un pensamiento de lo que sucede, pero también me parece que no debemos, ni se debe privarnos de una biblioteca europea en la que, desde mi punto de vista, el pensamiento de una construcción democrática en América Latina remite a 3 nombres propios fundamentales que son el de Maquiavelo, Spinoza y Marx. Es la tríada negriana también, ¿no? Solo que me parece en otro sentido y en otro modo, bueno, y me parece que la perspectiva, la pertinencia de un espinozismo latinoamericano para pensar la coyuntura es la tarea y por eso es tan importante producir un diálogo filosófico en América Latina, hacer redes, contaminarse de manera abierta, iba a decir la palabra fraterna, pero Mariela me reta, no lo voy a decir, para hacer una cosa autónoma, no desde la nada, por supuesto, pero sí algo novedoso estamos en condiciones de hacer de América Latina, ¿no? Y después sí me parece esto en cuanto a lo político, ¿no? Es decir, la palabra central de Spinoza, la palabra democracia, es una palabra inagotable, es una palabra que más que abandonar, es necesario, en mi opinión, disputar y resignificar. La democracia como palabra que puede designar una perspectiva emancipatoria, y no solo democracia como ideologema de impedir transformaciones sociales, que es la apropiación de la derecha, por decir así,
pasa también con la palabra república, me parece que la palabra disputar, no abandonar, son palabras de muchísima riqueza histórica. Y entonces me parece que en la perspectiva de construir una democracia latinoamericana, el nombre de Spinoza es muy importante. Y después el otro fenómeno para pensar el cual Spinoza centra, como decías vos, es la religión, ¿no? Claro, Spinoza no era un ilustrado, pero de alguna manera su objeto de pensamiento era lo que él llamaba la superstición, que era un dispositivo teológico político, pero era un sistema de dominación, básicamente, que para Spinoza se trataba de pensar por cómo es posible que suceda esto. A mí me gusta mucho la frase de él, ¿no? Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, no burlarse de las cosas, no reírse, no detestar y no lamentarse, sino pensar y ver qué hacer y qué pensar, qué hacemos con eso. ¿Sería, no? Y entonces me parece que el legado espinosista es preguntar cuáles son las supersticiones de nuestro tiempo. Y hacer lo que hizo Spinoza y lo que hizo Marx. Es decir, preguntarse por las causas materiales, hacer un materialismo de la imaginación y preguntarse por las causas materiales que hacen posible un sistema de dominación. En ese aspecto, a mí me parece que hay algo extraño en lo propiamente religioso. Uno ve lo que sucede en Brasil con el evangelismo y todo lo demás, dice, pobre Spinoza, ¿no? Perdió por goleada, estamos en el mismo punto, digamos, no ha pasado. Pero desde otro punto de vista, me parece que Spinoza era bien consciente que eso es algo que no se deja atrás de esto. Es algo con lo que cada generación se debe confrontar, que reaparece siempre de nuevo, y el espíritu crítico, el pensamiento crítico respecto de eso que hace posible la dominación debe ser activado una y otra vez, sin cansancio, una y otra vez. A veces esos sistemas supersticiosos son muy similares, como lo que mencionábamos en Brasil, y otros tienen otras formas. Entonces preguntarnos cuáles son la superstición que empequeñece la vida, que la llena de tristeza y demás, es una tarea crítica de inspiración espinosista fundamental. La superstición es lo que establece lo que puede ser pensado y lo que no, digamos, los límites de lo pensable, además de un régimen afectivo, un régimen de pasión, ¿no? En nuestro caso me parece, voy a arriesgar algo tal vez demasiado excesivo, pero me parece que nuestra gran superstición lleva el nombre de capital. El capitalismo es eso. Además de ser un régimen afectivo, un régimen de pasiones, es una representación de las cosas que hace, que constriñe la imaginación política y la inhibe, por decir así, de pensar algo más allá de eso. Ahí está nuestro trabajo. Y de nuevo, con Maquiavelo, con Spinoza y con Marx, porque siempre los sistemas de dominación son teológico-políticos, ¿no? En un sentido también laico de la palabra teología, no necesariamente estricto. Bueno, pues justo pues, esto que dices nos lleva a dos de las preguntas que queríamos plantearte para esta charla, ¿no? La primera tiene que ver precisamente con esta deriva latinoamericana del espinosismo, ¿no? Es decir, sabemos que desde el último de los momentos que mencionas, el momento de desbloqueo, en el que empiezan a revitalizarse o renovarse los estudios sobre Spinoza, ¿no? Tanto en su contexto, digamos, tanto a nivel de su contenido teórico como de su contexto histórico, político, religioso, etcétera, ¿no? Y que a partir de ese momento, digamos, desde los 60 del siglo pasado, se han desarrollado, digamos, distintas tradiciones interpretativas sobre lecturas, ¿no? La española, la francesa, la italiana, la anglosajona, que van por rutas distintas y con preocupaciones distintas, ¿no? O con digamos, aportaciones muy locales, muy focalizadas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cuál consideras tú que sería el aporte, digamos, o el añadido específicamente latinoamericano en los estudios de Spinoza, ¿no? Es decir, aparte de las preocupaciones que nos hablabas, y además saber cómo, en qué puntos específicos el espinosismo latinoamericano rompe o se desvía de estas tradiciones. Bueno,
Es una muy buena pregunta, me parece a mí. Yo creo que el espinozismo latinoamericano, por supuesto que hay tradiciones muy distintas, hay mucha gente que trabaja sobre Spinoza de manera muy importante, ¿no? Diría en casi todos los países. De todas maneras, por lo tanto, sin reducir, sin generalizar tampoco, quisiera decir que hay una importante línea de investigación de espinozismo político en América Latina. Insisto, sin decir que es lo único que hay, exactamente no. Y ese espinozismo político me parece que ha sido, por lo menos, voy a hablar de la Argentina, que es donde conozco un poquito más, ha tratado de desarrollar una línea alternativa a la de Spinoza, libertario mayo francés, al calor de la experiencia de los gobiernos populares en la primera década antes del reflejo neoconservador. Un Spinoza que de alguna manera complejiza las nociones de, bueno, lo dijiste vos, ¿no? De poder y de potencia, y sobre todo que trata de iniciar una discusión sobre el Estado en otros términos, digamos, porque lógicamente nosotros sabemos que el Estado es, como decía Marx y como decía Nietzsche, como decían todos, es más frío de los monstruos fríos, digamos, ¿no? Y el Estado es policía y el Estado es lo que establece. Es también eso, ¿no? A mí me parece que hay una dimensión del Estado a recuperar que tiene que ver con los derechos de las personas. Yo creo que Spinoza, de alguna manera, con lo que contribuye con la noción de derecho, me parece que pensar la democracia como, no tanto como Estado de derecho en singular, sino como Estado de derechos en plural, ¿no? Es decir, el Estado de derecho es el imperio de la ley, imprescindible por lo demás para la democracia, no hay democracia sin ley, pero parece que lo más sustantivo y lo más importante, y aquello sin lo que no hay democracia, por más que haya Estado de derecho, podemos decir así, el Estado de derecho es una condición necesaria pero no suficiente para la democracia, ¿no? Es que haya la democracia como activación de los derechos. Los derechos son invenciones, básicamente hay una historia de los derechos también. Hay derechos que ahora tenemos y que no sabíamos que teníamos. Los derechos no surgen de la trascendencia de la ley. Los derechos se conquistan en la fragua anómica, por decir así, de la calle, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile. Lo que pasó aquí mismo, digamos, ayer me contaban cuando a Andrés Manuel lo desaforaron, y por lo tanto hubiera sido imposible su candidatura a la presidencia, que llenaron el Zócalo con 2 millones de personas y tuvieron que dar marcha atrás con esa. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay una dimensión en última instancia de las decisiones políticas, de las direcciones políticas y demás, que se juega a nivel de la materialidad de los cuerpos. Bueno, es una dimensión democrática, me parece a mí muy importante, y es de ahí donde es el principio de anarquía, de donde surgen los derechos que llevan una ruta sin garantías, que en el caso, digamos, de que haya condiciones favorables en un régimen político para esta dimensión, esos derechos impactan en la ley. En el caso de que no haya esas condiciones, esos derechos son reprimidos. De alguna manera, la democracia es el juego entre los derechos y la ley. Por dar un ejemplo, para que se entienda mejor lo que quiero decir. Mis abuelos no tenían conciencia de que tenían el derecho de casarse o de unirse con una persona del mismo sexo. No se les hubiera ocurrido que es un derecho. De pronto hay un conjunto de personas que primero comienzan por ejercer materialmente y efectivamente su derecho, y de pronto, si hay condiciones favorables, ese derecho se transforma en ley. Por ejemplo, en Argentina tenemos una ley así llamado matrimonio igualitario. Una sociedad democrática es una sociedad en la que la ley es hospitalaria a los derechos. Una sociedad violenta, o lo que Spinoza llama un imperium violentum, es una sociedad en la que las instituciones son refractarias, son hostiles a los derechos.
Desde ese punto de vista, me parece a mí que Spinoza contribuye a resignificar una idea y una manera de vivir la democracia, donde el Estado, desde mi punto de vista, no es simplemente aquello que reprime, aquello contra lo que hay que ir, sino que el Estado puede ser, además que reprime, eso, el Estado nunca deja de ser un aparato ideológico y un aparato represivo, pero verlo en su complejidad quiere decir de que también puede crear condiciones que favorezcan la irrupción de nuevos derechos, que garanticen derechos y además, diría otra cosa más, los llamamos derechos humanos de segunda generación, porque los derechos humanos clásicos son el núcleo de la filosofía liberal, ¿no? Los derechos del individuo, los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos y ciudadanas son, ¿sí? Ningún poder común, ningún poder constituido tiene derecho a tocar algunos derechos que los individuos tienen por el solo hecho de serlo, ¿no? Bueno, es una gran contribución del pensamiento liberal a la humanidad. Me parece que los derechos humanos individuales, por más que Marx en la cuestión judía un poco toma distancia de eso, como los derechos del burgués, ¿no? Pero no del ser humano, que nada tiene que ver con la clase trabajadora, pero me parece que ha habido una incorporación de estos derechos humanos individuales a la cultura de la izquierda. Por ejemplo, Claude Lefort y otros autores de la izquierda, y yo creo que hoy son irrenunciables. Solo que deben ser complementados con otra generación de derechos humanos, y la llamada derechos humanos de segunda generación son los derechos sociales, los derechos comunes. Y que ahí no son derechos que protegen a las personas del Estado, sino que son derechos que solo el Estado puede garantizar. No son derechos contra el Estado, sino son derechos con el Estado. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, ¿no? La soberanía alimentaria y demás. Si uno la deja librada de la espontaneidad del mercado, entonces contar con un Estado que cree las condiciones, un Estado como contrapoder, no es poder el Estado, pero no es solamente poder, potencia y potestad, ¿no? Un Estado como contrapoder respecto de poderes que ya lo trascienden, ¿no? La soberanía hoy no está en él. Entonces ahí pensar con Spinoza un Estado más complejo y de nuevo que entra en diálogo con experiencias autonomistas y de desconfianza real también en relación a esas otras dimensiones del Estado, me parece que hay una tarea por hacer que es filosófica, pero que es también política en el sentido más estricto. Bueno, ahora, sabemos que la investigación sobre Spinoza en México no ha tenido el mismo desarrollo como lo ha tenido en Europa o en Sudamérica. Quisiéramos saber qué consideras o qué piensas del trabajo que se hace aquí después de las visitas que has hecho, cuáles son los aciertos, cuáles son sus debilidades y qué creerías que podría posibilitar hacer que esto creciera, ¿no? No, eso, yo creo que en México, yo recuerdo haber escuchado gente que formó parte del grupo de Laura Benítez y Antonio Robles en su momento, que trabajó de manera muy, muy precisa, muy cuidadosa, en general sobre filósofos modernos, ¿no? Pero sobre Spinoza en particular. Me parece que eso ha producido una contribución importante para todo el spinozismo, por una parte. Y después, lo que yo conozco es el trabajo de ustedes, digamos, ¿no? Básicamente Mariela Oliva, de Luis Ramos, me parece muy importante. Bueno, son formas, digamos, de pensamiento potente del spinozismo que creo que están en sintonía de alguna manera o que se componen con lo que está sucediendo, sobre todo en Brasil. En Chile me parece que está habiendo un desarrollo del spinozismo que es muy importante. Y la verdad es que aparte de estas designaciones que por supuesto no es exhaustivo, que me vienen, digamos así, como un impresionismo, me parece que ahí también me gustaría saber mucho más y también en formas de pensar con Spinoza que no tienen de nuevo a Spinoza como objeto académico explícito, que deben suceder en México, debe estar sucediendo como en todos los otros países. Me parece hacer un relevamiento en Latinoamérica
de esa apropiación es fundamental. Y hacer un mapa, me parece que entre todos tenemos que hacer un mapa, ¿no? Con sus relieves, digamos, ¿no? Con sus valles, con sus alturas, con sus ríos. Sería un buen trabajo colectivo, un poco lúdico también, de ver qué estamos haciendo con Spinoza en América Latina. Ahí, bueno, en Costa Rica también. En fin, me parece que están dadas las condiciones para que nos compongamos y hagamos un pensamiento colectivo, un intelecto general latinoamericano con Spinoza, ¿no? Muchas gracias, Diego. Ahora quisiéramos pasar a la última parte de la charla, como dedicarla específicamente a comentarios sobre tu trabajo y sobre cosas que hemos podido leer de tus textos, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar con un artículo tuyo que publicaste en 2017 y que se recoge en este último libro, el de La potencia de los esclavos, ¿no? Donde hace una reconstrucción de cómo la noción de esclavitud fue tratada en su sentido político por los filósofos de la modernidad, pero digamos que había una especie de, o había dos opciones, ¿no? O un silencio o una participación activa en la esclavitud material, ¿no? La esclavitud real, digamos, en el tráfico de esclavos que había entre América, África y Europa. Sí. Y digamos, como lo que intentas hacer ahí, según entendemos, es mostrar primero esta imposibilidad de justificar el racismo desde la filosofía, desde la ontología espinosista, pero digamos, al mismo tiempo a nosotros, digamos, como nos quedaba un poco la cuestión de en qué medida la noción de servidumbre en Spinoza puede servir para hacer una crítica de la esclavitud material, y ya no solamente, digamos, en un sentido, digamos, porque aparece que en muchos sentidos la noción de servidumbre emparenta en algún punto con esta crítica a la esclavitud política de que aparece, por ejemplo, en Locke o en Hobbes, etc., ¿no? Pero ¿en qué medida puede servirnos para pensar la esclavitud? Sobre todo pensando, por ejemplo, en dinámicas concretas en América Latina, nuevos procesos de esclavitud, no solamente la implícita como digamos, en el trabajo asalariado, en las formas de precarización del proletariado, sino también formas explícitas, por ejemplo, en esclavitud real con migrantes, con comunidades empobrecidas, etc. Sí, yo creo que es muy posible. La parte 4 de la ética es como un gran lente de aumento sobre la miseria humana, ¿no? Sobre lo que Spinoza llama las imbecilitas, sobre la impotencia, pero como algo natural. Esto es lo interesante, ¿no? La impotencia de los seres humanos para vivir plenamente, para organizarse de manera colectivamente, para estar juntos de una manera no violenta, de una manera no triste, es un dato natural. Se comienza por ahí. Ahí empieza, digamos, la pregunta filosófico-política es qué hacer con eso de manera inmanente, ¿no? Y creo que para esas formas de esclavitud, en el sentido amplio del término que mencionabas, me parece que vale lo mismo que para cualquier otro. Es decir, que la única posibilidad que los seres humanos tenemos de revertir una situación desfavorable en la que nos hallamos es componernos, organizarnos políticamente con quienes están en una situación similar y activar una potencia, tratando justamente de que esa potencia activa, percibida como derecho, como ejercicio del derecho, prospere hacia la ley, ¿no? Como decíamos recién. Entonces, a mí me gusta decir que la política Spinoza no consiste en hacer algo por otros, sino en hacer algo con otros. Es decir, no hay en Spinoza lugar para la idea de víctima. No hay víctimas. Es muy importante acostumbrarnos a pensar por fuera de la noción de víctima. No, solamente quien está muerto, por ejemplo, que han sido objeto de un genocidio, una matanza, es una víctima. ¿Por qué es una víctima? Porque ya no puede hacer nada por sí mismo. Pero en tanto hay alguien que ha sido objeto de un daño y que tiene un cuerpo, y que tiene un poder de pensar y un poder de actuar, no es una víctima. Me parece que el concepto de víctima es funcional a la pasividad y a la impotencia, y de lo que se trata es justamente de lo contrario,
de salir del lugar de víctima y de componer una potencia colectiva con otras para precisamente constituirse en una subjetividad política, también podríamos decir. Eso vale para los migrantes, vale para quienes son objetos de trabajo esclavo, valen para las minorías, digamos, las diásporas sexuales, valen para las mujeres, valen para las comunidades originarias, vale para todas las personas y para todos los grupos subalternizados, por decirlo así, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que Spinoza es una invitación a la política. Esto es muy interesante en momentos, no sé qué pasa en México, pero en Argentina hay una calumnia contra la política muy impresionante. El liberalismo, política es igual a corrupción. Y la política es lo que hacen, digamos, ellos, los políticos, que se enriquecen. Bueno, entonces recuperar una inspiración, no solamente spinozista, aristotélica, ¿no? De que somos seres políticos y potencias políticas y que nadie va a hacer por nosotros lo que no seamos capaces de hacer nosotros por nosotros mismos junto con otros. Me parece que eso es fundamental. Por supuesto hay otro tema que me parece a mí que es muy delicado de pensar junto con la activación de la potencia política, el tema de la paz y el tema de la violencia. Me parece que hay una gran filosofía de la paz en Spinoza, pero que no es ingenua, no es una filosofía de la paz moralista, sino sustantiva, real, ¿no? Desde mi punto de vista hay dos grandes filosofías de la paz, una la de Spinoza y otra la de Kant, que son de cierto punto de vista alternativas, ¿no? Para Kant hay una constitución jurídica de la paz, ¿no? En sus tres niveles, como cuenta la paz perpetua. En el caso de Spinoza no, en el caso de Spinoza la paz es virtud, es fuerza, ¿no? Es algo que resulta que es la deriva, que es el vector de un conjunto de fuerzas en conflicto que debe encontrar su propia institución, que debe politizarse institucionalmente y volverse agónica. Y la paz no significa la cancelación del conflicto, sino su politización. Bueno, me parece que es eso, que en un contexto de calumnia de la política, el espinozismo es recuperar la idea de que la política es la vía con la que contamos los seres humanos para volver más plenas nuestra vida y para volver el mundo más justo. Aunque la palabra justicia no es una palabra muy espinosa, pero la pongo en contrabando acá. Es muy interesante justo lo que dices, ¿no? Porque, por ejemplo, el diagnóstico que hace Carl Schmitt acerca de su crítica al liberalismo, que coincidiría en estos puntos en el sentido de cómo parece que la comprensión liberal de la política lo que hace es transformar la política en policía, ¿no? Es decir, la concepción del Estado o de la tarea de las instituciones políticas como suprimir el conflicto, ¿no? Como borrarlo, como eso que queda por fuera del Estado, ¿no? Sí. Y como si bien la solución o la propuesta contra esto cambia, es muy distinta en Schmitt y en Spinoza, creo que el diagnóstico coincidiría. Exactamente. Me parece coincidir. Y dicho sea paso, ahora que lo mencionaste Schmitt, yo me salté otro gran momento spinoziano, que es la República de Weimar. Es decir, ahí recientemente Guillermo Vázquez hizo una gran tesis doctoral, que es una investigación sobre el debate Hobbes-Spinoza en Leo Strauss, Carl Schmitt y Hans Kelsen. Que es un debate absolutamente central y que ahí estamos al borde del precipicio, digamos, ¿no? Sobre todo que tiene que ver no solamente con la cuestión jurídica, sino con el problema del judaísmo que es absolutamente central ahí, ¿no? Habría que incorporarlo. Yo voy a escribir estos momentos, pero tiene que ver sobre todo en Alemania, ¿no? Sí, sería exactamente por eso tanto problema de Schmitt con Spinoza, ¿no? El problema no solamente por la cuestión liberal de la libertad de pensamiento, sino por esto que vos decías, porque es una idea potente de la política, en un sentido de política interna, que para Schmitt es casi una contradicción externa, ¿no? Y toda política es política exterior, toda política tiene por sujeto al folk, al pueblo, y en tanto que lo que hay hacia el interior no son más que escaramuzas y problemas de policía, pero no lo llamaría política. Sí. Bueno, en tu texto de espinozismo como filosofía de la praxis, sostienes que el espinozismo político no solamente plantea nuevos bríos para la izquierda, ¿no?
sino que representa una auténtica alternativa, en tanto que es irreductible a las propuestas marxistas y a la del populismo. En este sentido, nos gustaría que profundizaras un poco en qué sentido la teoría política espinosista se distancia tanto del marxismo como del populismo y qué posibilidades abre este distanciamiento. Yo creo que hay algo que respecto al marxismo es más fácil, digamos, ¿no? Indudablemente me parece a mí que hay un espinosismo marxista y un marxismo espinosiano que es muy interesante componerlo, como hemos tratado de hacer hasta ahora, ¿no? Pero me parece que hay una diferencia en Spinoza que es muy importante, que es la sustracción de toda perspectiva utópica. Que en cierto Marx, por lo menos, porque también hay una discusión dentro del marxismo, está. ¿Sí? En Spinoza no hay una... No creo poder ver una filosofía de la historia que permita, en la que se inscriban los fenómenos políticos. En Marx hay todavía un lastre hegeliano que ve, digamos, la historia como un cortejo de figuras que tienen que ver con el modo de producción, no son figuras del espíritu, por supuesto, una dialéctica invertida, pero que me parece que Marx creía que la historia iba hacia alguna parte, y de que hay una historia en el sentido de Geschichte, ¿no? En el sentido de, no de historia, no de historiografía, sino de un curso de acontecimiento que tiene una lógica. Es decir, Marx era un hegeliano en esto, ¿sí? Me parece. Y después, esta perspectiva ha dado lugar a una deriva que me parece la más problemática en el campo marxista, que es la idea, incluso dicho en masculino, la idea de hombre nuevo. Una idea que ha estado mucho en la... Bueno, básicamente es una idea de barista, pero no solamente, de construir un hombre. Es decir, que el hombre que había tenido lugar hasta este momento es el ser humano, digamos, es la prehistoria, de alguna manera expresa la prehistoria de sí mismo, y se trata de construir una humanidad diferente, una humanidad que no explote, una humanidad que no esté en contradicción consigo misma, etc. Bueno, esto ha sido una vía sacrificial, ¿no? Que ha producido un enorme daño a los seres humanos de carne y hueso realmente existentes. En los lugares donde ocurrieron los socialismos llamados reales. En cambio, porque no deja de haber una perspectiva trascendentalista en esto, digamos, ¿no? Una idea, o un platonismo, ¿no? Una idea que se impone sobre las sociedades reales. Que son sociedades complejas, son sociedades donde los seres humanos están movidos por pasiones de muy distintas calidades, ¿no? Pero básicamente, como Spinoza enseñó, las tres grandes motivaciones de la vida humana son la avaricia o el amor al dinero, el poder o el amor a la gloria, el reconocimiento, y el placer, la libido. Es decir, no entendemos nada si no pensamos en esto, que es perfectamente natural. La pregunta no es, el problema no es cancelar esto, suprimirlo o hacer algo nuevo de los seres humanos, sino pensar de manera inmanente cómo somos capaces de enmendar eso que se da por naturaleza. La palabra enmendación es eso, es un trabajo material sobre eso que está ahí para desviarlo de sí mismo sin suprimirlo, para hacer con eso algo nuevo, algo diferente, ¿no? Pero no con una lógica sacrificial. Me parece que la incorporación de Spinoza al campo marxista un poco presupone una perspectiva emancipatoria liberada de la idea de hombre nuevo o de ser humano nuevo, sino que lo que se trata es de ver de manera inmanente a partir de los seres humanos tal y como somos, Maquiavelo de nuevo, cómo podemos producir una deriva o una enmienda hacia lugares más plenos. Esto me parece que es muy importante. Por otra parte, esto que decíamos antes, creo yo que para Spinoza no hay una perspectiva ilustrada o hegeliana, es decir, yo no creo, en esto es más maquiaveliano Spinoza, ¿no? Yo no creo que Spinoza creyera de que la superstición, el oscurantismo, la dominación, la violencia y demás, es una cosa que quedarían definitivamente enterrada en la historia, que se trata de
producir una ilustración, una época ilustrada, y entonces en una perspectiva progresista, a la kantiana. Yo de Spinoza era más realista en sentido profundo, de creer de que siempre todas esas cosas penden sobre la vida humana y que ese trabajo cultural, político, filosófico, no sé cómo llamarlo, es ininterrumpido. Es decir, todo eso no queda atrás definitivamente nunca. Por eso tiene una exigencia tal vez mucho mayor, ¿no? Y después diría una cosa más, en lo que ya tiene que ver con la crítica al capitalismo, que es el trabajo que está tratando de hacer, por ejemplo, un economista de la regulación como Frédéric Lordon. Es decir, que lo que él llama un estructuralismo de las pasiones, que no basta con hacer la crítica de las formas o de las estructuras, sino que en el capitalismo contemporáneo es fundamental que nosotros entendamos ciertas cosas a partir de las pasiones. Que el capitalismo es, de alguna manera, un sistema, por supuesto, de dominación, pero que no solamente reprime, sino que se estabiliza a sí mismo, produciendo un cierto tipo de pasiones, que no son siempre pasiones tristes, sino muchas veces pasiones alegres, de lo que llamamos asalariados, ¿no? Entonces, que no es solamente, digamos, los trabajadores, la clase obrera, o los grupos que son objeto de dominación en cualquiera de sus variedades, no están solamente movidos por el aguijón del hambre, sino que también están inscritos en un régimen afectivo mucho más complejo, donde satisfacen pasiones alegres, que son pasiones inducidas y son pasiones represivas también, pero que de alguna manera el lente spinoziano en este nivel, si nosotros lo conjuntamos con la crítica de la economía política, la crítica de la ideología a la manera más clásicamente marxiana, nos dota para fundar una perspectiva más en condiciones de dar cuenta de la complejidad del capitalismo contemporáneo. Yo diría que de alguna manera, no diría que Spinoza va más allá de Marx, diría que ahí hay que pensar Spinoza con Marx y a Marx con Spinoza, ¿no? Veo una alianza. Y con el populismo, no sé, pienso que un autor como Laclau, o Laclau, como se dice, no ha habido una frecuentación del pensamiento de Spinoza para construir su sistematización de la teoría populista, ¿no? Pero me parece, voy a decir una sola cosa que me parece que hay. El programa que está siendo grabado, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa. Lo puede sacar. No, que me parece también lo siguiente, que hay una analogía que puede hacerse, que es la siguiente. Para Spinoza todo régimen político es democrático, en el sentido que la potencia de la multitud está a la base de las formas aristocráticas, de las formas monárquicas y de las formas, digamos, democráticas en sentido estricto. Porque hay sería la apertura del político, sería la democracia. No sería un régimen institucional propiamente dicho, sino la apertura misma de lo político, ¿no? Que por supuesto, ¿por qué la llamada democracia es el más natural de todos los regímenes? Simplemente porque da cuenta de manera más acabada de una situación de naturaleza que tiene que ver con la potencia y tiene que ver con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la democracia? La democracia es la politización del estado de naturaleza, en un sentido, entre comillas, natural. Pero no es ¿por qué? Porque la democracia es un poder constituido en el que todos toman parte. En tanto que en el estado de naturaleza no hay un poder constituido donde todos toman, sino que cada uno es, entre comillas, dueño de sí y está a merced de los otros. Es sui juris y alter juris, ¿no? Pero no hay poder común. Lo que hace la democracia es esa situación, la hace derivar hacia la construcción de un poder donde todos ejercen su propio. Por eso es el más natural, porque en la democracia se satisface una pasión real y realista fundamental, que es que los seres humanos queremos dominar y no ser dominados. Entonces, al tomar parte de un poder común, esta pasión está siendo satisfecha de alguna manera. En cambio, en los otros regímenes,
esa apertura democrática de alguna manera la restringe, la malversa, la revierte, pero en el fondo el inicio, el origen de cualquier forma política es la democracia. Uno podría decir que con el populismo pasa una cosa parecida con la cuestión populista. La cuestión populista está en la base de cualquier régimen político, de manera explícita o de manera vergonzante o de manera como uno lo quiera llamar, ¿no? El pueblo que está a la base y el que instituye, ¿no? A mí me parece que el realismo democrático de Spinoza, en sentido más elemental, puede ser puesto en diálogo con la cuestión populista también en ese sentido, no mucho más allá, ¿no? Y después, de alguna manera, el hecho de que para Laclau por lo menos no hay una filosofía de la historia, ni hay leyes de la historia, sino que hay contingencia. En el caso de Spinoza también, por más que haya una ontología de la necesidad, esa ontología de la necesidad es experimentada y vivida por los seres humanos como contingencia, por eso hacemos política, por eso tenemos ética y demás, pero no hay una legalidad histórico-natural que lleve a la humanidad hacia ninguna parte. Y la constitución de sujetos políticos para revertir situaciones adversas o situaciones desfavorables. Yo no he visto que haya sido llevado adelante este diálogo entre el spinozismo político y el populismo, pero me parece que se podría explorar. Lo dejo ahí. Okay. Pues muchas gracias, Diego. Y ahora queremos preguntar sobre todo, hay una parte de tu texto en Spinoza Disidente en donde haces una mención y a la vez una crítica de ciertas apropiaciones o derivas de lo que identificas como una derecha spinociana. Desde los 60 hasta acá, cuando se politizó el estudio de Spinoza de manera más radical, sí. no que antes no haya habido, sino que sí. Se volvió una explosión de la politización de los estudios spinocianos. Hay una especie de disputa por la herencia política del spinozismo, ¿no? Que digamos, puede ser abierta, como en el caso del operaísmo italiano, en el caso de los franceses, o soterrada, como en el caso de la reivindicación liberal de Spinoza, ¿no? Spinoza como un pensador de la democracia liberal, de la libertad de expresión, de las libertades individuales, etc. Pero esta otra parte a la que tú mencionas como la derecha spinociana, entre las cuales mencionas el movimiento de la ecología profunda y también las apropiaciones nacionalistas identitarias del tratado político que ha señalado Winkler en particular, ¿no? Digamos, ¿cómo llevar a cabo o cómo entrar en juego en esa disputa? Si es una batalla que vale la pena, ¿en qué sentido vale la pena? No sé. Estoy de acuerdo con vos que no vale la pena. Sí. No, y de cierta medida, digamos, el sintagma izquierda spinociana es un pleonasmo, digamos, ¿no? O como diría Althusser, hablar de un spinozismo herético es un pleonasmo, digamos, ya el spinozismo es lo herético, ¿qué significa un spinozismo más herético aún, digamos? Creo que sí, que no tiene mucho sentido. Creo que la fecundidad mayor de Spinoza es, y a eso yo lo llamo izquierda spinociana, tiene que ver con lo que puede aportar la filosofía a la vida humana, a los seres humanos de carne y hueso, y cuando una filosofía que es hospitalaria en la cuestión social. Lo que yo he llamado spinozismo de derecha spinociana, jugando un poco, por supuesto que no lo hay, tiene que ver justamente con todo el movimiento de la ecología profunda, que por lo demás es muy interesante, pero es, digamos, pensar con Spinoza un mundo sin seres humanos. O donde el concepto de naturaleza es el de una realidad natural que está al margen de la cuestión social. Me parece que las dos cosas deben ser pensadas conjuntamente, y justamente hoy creo que en gran medida las experiencias de gobiernos populares, si hay un reflujo de gobiernos populares en América Latina, al parecer están pasando cosas, hay signos, hoy se vota en Bolivia, y sería muy importante la continuidad del proceso que encarna Evo Morales, en mi opinión, pero la cuestión es que sí es muy importante esto que en clave spinociana sería pensado como la cuestión social por una parte y la protección del mundo natural, tiene mucho que ver con una reflexión sobre las matrices productivas que debemos ser capaces de inventar para sociedades de inclusión popular intensa, pero que sin embargo no dañen el planeta, ¿no? Esto es un problema de
de una inmediata actualidad que debemos afrontar políticamente, pero también que puede y debe ser afrontada con la filosofía. No me parece, digamos, una perspectiva ecologista donde no importa la suerte de miles de seres humanos, digamos, la satisfacción del reino de la necesidad de esos seres humanos, que puedan comer, que puedan alimentarse, que puedan acceder a bienes que son imprescindibles para su vida. Esa perspectiva ecologista me parece desacertada, me parece inviable, me parece imposible. Y por otra parte, una perspectiva que solo considera la incorporación de los sectores populares al consumo sin tener en cuenta que esto requiere producir un daño que puede llegar a ser irreversible para la naturaleza, me parece que no es tampoco una perspectiva adecuada, que ahí es necesaria una autoexigencia del pensamiento mucho mayor y una creatividad mucho mayor para ver cómo este dilema, que es un dilema que no es fácil, que lo han tenido todos los gobiernos populares latinoamericanos, tenemos que ver cómo lo resolver, ¿no? Me parece que, bueno, y la filosofía puede, me parece a mí, aportar cosas. La cuestión nacionalista, sí. Además, creo yo que lo que piensa Winclever está contra el texto Spinoza, ¿no? Porque justamente si Spinoza es un filósofo de la migración, no de la nación. Él era un migrante, su familia era migrante, ¿no? Y es más, en el propio tratado político habla de que un Estado es más potente en la medida que se nutra de distintas migraciones. Me parece que eso no resiste, es amañar, hacer un uso de la filosofía de Spinoza por un caso particular que no resiste mucho análisis, en mi opinión. Okay. Muchas gracias. Y justo esta respuesta nos lleva a las últimas dos preguntas. Sí. Justamente con este asunto del análisis de las fuentes y cómo no resiste esta interpretación nacionalista, identitaria, ¿no? Cerrada del tratado político, ¿no? En el texto mencionas justo esta relación o esta imbricación que habría entre democracia y excomunión, ¿no? Sí. Cómo la experiencia de la excomunión posibilitó que Spinoza planteara una versión secular de la comunidad, ¿no? Como de esa comunidad de los que no tienen comunidad, ¿no? ¿Se podrías abundar un poco más en esta relación, en esta tesis? Sí, yo tengo la idea un poco, no sé, alguien me parece un poco forzada de creer de que la filosofía de Spinoza es la filosofía de la comunidad. Digo que es un poco forzada porque el sustantivo comunidad no aparece en Spinoza, pero eso no tiene importancia, no es un problema filológico al que estoy aludiendo. Sí, la cuestión de lo común, ¿no? que sí ahí aparece. Y que yo creo que Spinoza era un liberal anómalo. Era un liberal, porque digamos, la batalla por la libertad, por pensar lo que se quiere, decir lo que se piensa, el tratado político, es un núcleo liberal que es un manifiesto de libertad de expresión que va a llegar hasta Kant, digamos, todo ese arco de combate contra la censura, por decir. Que además es un combate que nunca está librado definitivamente, ¿no? No es que eso ya fue ganado. Es también un pensador que duda cabe, republicano, anómalo, no es el republicanismo que podía entenderse inmediatamente, es un pensador democrático, anómalo, y bueno, es un pensador de la multitud, es un pensador que de alguna manera justamente su potencia es hacer algo con todas estas tradiciones de pensamiento que han contribuido de una u otra manera a la vida humana. Ahora, Spinoza piensa la comunidad a partir de todas estas tradiciones. Y una comunidad que no sea, como decías, que no sea una comunidad predeterminada por un lugar de nacimiento, o por una creencia religiosa, o por una raza, o por un linaje en cualquiera de sus variedades, sino una comunidad política, una comunidad que se inventa, una comunidad en la que se entra, una comunidad que se construye, que no es tampoco la idea de sociedad, porque la idea de sociedad es una idea en la cual nunca deja de perder la referencia al individuo. La sociedad es un conjunto de individuos que se asocian en función de intereses que continúan siendo individuales, y por lo tanto cuando mi interés, digamos, ya no se satisface en una sociedad, yo rompo la sociedad y vuelvo, digamos, a mi propia individualidad o a crear otra sociedad.
En el caso del concepto de comunidad, que es un concepto complicado, es un concepto que ha tenido una deriva en el siglo XX, sobre todo con la experiencia fascista y nazi, que requiere de mucha mediación, sobre todo la filosofía política francesa contemporánea ha tratado de hacer esto, a partir del libro de Jacques Nancy, ¿no? La comunidad inoperante, la comunidad sobrada. Recuperar el concepto de comunidad en un sentido no sustantivo, no esencialista. En el caso de Spinoza me parece que lo que hay no es una idea de sociedad como la que a la manera liberal, tampoco se trata de una comunidad esencial, sino de una comunidad por venir, de una comunidad que falta, de una comunidad compromesa y una comunidad que afecta a los individuos que entran en ella, donde lo central, una vez que se ha construido, es lo común, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista me parece que encontramos en la filosofía política de Spinoza muchos elementos, y claro, la referencia biográfica también es importante, ¿no? Haber sido puesto fuera de la comunidad siendo tan joven, en un momento en el cual ser puesto fuera de la comunidad religiosa era prácticamente el fin del mundo, activa un anhelo de comunidad, de otro tipo de comunidad, que es finalmente una comunidad política, y yo creo que esto es una marca no irrelevante, o una motivación no irrelevante en la filosofía política, tanto del tratado teológico político como del político. Sí, yo estaría de acuerdo con la filosofía de la comunidad, y una comunidad por venir, por decirlo de algún modo. Bueno, y por último, hubo un pasaje en tu texto que nos llamó especialmente la atención, dada la situación de guerra que vive nuestro país, ¿no? En donde habla sobre el terror y los afectos del miedo, como los utiliza el Estado, ¿no? Señalas que el terror no solamente tiene la función de controlar a los individuos, sino de inmunizarlos para los posibles vínculos que pueden construir en común. En ese sentido, ¿cuál consideras que es la importancia del espinozismo, no solo para pensar la guerra, sino para pensar alternativas para salir de ella o para superarla? Hay una pregunta de vida y muerte, me parece a mí, para la construcción de una forma de vida que, por comodidad y en sentido amplio, llamamos democrática, con sentido spinoziano, ¿no? Que es, ¿cuáles son las pasiones democráticas? Yo creo que Spinoza se plantea una forma de vida, una manera de estar juntos desatemorizada, donde no sea el miedo lo que está en el centro. Que eso es Hobbes, digamos, ¿no? El miedo no es solamente lo que está difuso en el estado natural, sino el miedo es lo que hace salir del estado natural, y el miedo es lo que mantiene a la sociedad. Es decir, la política productora lo que pasa es que lo monopoliza, pero es una economía del miedo, la filosofía del realismo hobbesiano. A mí me parece que la sociedad espinocista, la democracia espinocista, es la contracara de lo que piensa Hobbes. Es cómo es la vida sin temor, cómo es la vida sin miedo, o lo que él dice, una vida conducida por la esperanza, ¿no? Eso sería la democracia propiamente dicha. Nosotros sabemos que la esperanza es una pasión que no tiene ninguna relevancia para la ética o para la vida filosófica, ¿no? Una vida libre filosóficamente, una vida sin miedo y sin esperanza, una vida que no teme y una vida que no espera. Porque además para Spinoza miedo y esperanza son la misma pasión. El miedo es siempre miedo de que algo se produzca, pero esperanza de que no se produzca, y la esperanza está contaminada del miedo de que aquello que esperamos no se produzca. Entonces, son la misma pasión, con valencias, con la carga de un lado en el otro. Pero Spinoza era un realista, es decir, sabía que de alguna manera una sociedad es un régimen de afectos. Y la pregunta, ¿cuáles son los afectos democráticos?, es una pregunta que es fundamental en tiempos de Spinoza y en tiempos nuestros. En tiempos de Spinoza él dijo, el afecto democrático es la esperanza. No sabemos muy bien qué decía con esta palabra, ¿no? Pero nosotros tenemos que, digamos, emprender la tarea de ver cuáles son los afectos que nos saquen de la guerra. Que nos saquen de la guerra, nada nos saca de la guerra. Eso también es importante saber. La guerra, en este aspecto, la guerra es lo que está ahí, es el fondo de la vida humana.
o para decirlo de otro modo, nada nos saca definitivamente de la guerra. Nosotros lo estamos viendo en este momento con lo que pasa con los neofascismos latinoamericanos, ¿no? Cuando tuvimos la experiencia de gobiernos populares, hubo una discusión, por ejemplo, en mi país, la Argentina, respecto a la irreversibilidad de ciertas conquistas. No hay ninguna irreversibilidad, ¿no? Hay una fragilidad de las conquistas, de los derechos, de la ley que ampara derechos. Siempre eso es reversible. Y por eso el trabajo, la obra de la política es, y debe ser ininterrumpida y continua. Nunca nada está ganado para siempre, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque ese fondo de violencia está siempre ahí. La obra de la política, y en eso tiene razón Hobbes. Hobbes era alguien, digamos, del que nunca hay que apartarse demasiado tiempo, ¿no? Porque Hobbes, ¿qué decía? Hobbes decía, la guerra está en el fondo de la vida humana. La política lo que hace, la cultura, es construir un conjunto de mediaciones que impide que el monstruo se despierte. Pero el monstruo está dormido. Que impide, digamos, que eso irrumpa. Lo que pasó, digamos, cuando, por ejemplo, en la Argentina macrista, por decir así, es que simplemente se sacaron ciertas mediaciones políticas, hubo una habilitación fascista, con muy poco, no se hizo nada, simplemente se sacó eso que nos protegía de nosotros mismos, y eso apareció. Apareció el fascismo, digamos, en la conversación en la verdulería, en la conversación con el taxista. Cuando digo fascismo me refiero al desprecio del otro, al racismo, a la violencia retórica de manera a la muerte, a Thanatos. Eso apareció. El neoliberalismo lo que hace, y en sus versiones extremas latinoamericanas, por eso Benjamin decía en los años 30 que un fascista no es más que un liberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo diría que un neoliberal, o mejor dicho, que un neofascista no es más que un neoliberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que estamos viendo en muchos países nuestros, ¿no? Y por eso me parece a mí que el trabajo democrático, que es un trabajo de la cultura y es un trabajo retórico, un trabajo de lenguaje, es simplemente la siempre provisoria construcción de mediaciones que nos impiden estar juntos de una manera menos violenta. Eso es pedirle poco a la política, tal vez, ¿no? Pero me parece que Spinoza tenía conciencia de esta fragilidad y de que en definitiva se trata de vir, el concepto de vir, que es un concepto masculino y es un concepto machista, ¿no? De ahí viene varón, significa fuerza. Habría que inventar otra palabra probablemente, pero es lo que sostiene. Hay algo que es un concepto maquiaveliano, ¿no? La virtud es eso, es la potencia que sostiene algo que cuando deja de ser sostenido aparece el monstruo, digamos, la gordona. Bueno, creo que Spinoza tiene una gran contribución que hacer respecto de estos dilemas. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.